Bienvenidos a Zona Desconocida. Muchos de ustedes siempre nos han preguntado acerca de cuánto hay de relación con lo espiritual, con lo mágico, cuando hablamos de mitología griega. ¿Quiénes son esos dioses griegos? ¿Y qué relación tiene también con las producciones de cine que se han hecho últimamente referidas a la mitología griega? Hoy nos vamos a dedicar a eso. Vamos a ver esta primera parte. La mitología griega es un conjunto fascinante de mitos y leyendas que forman parte integral de la vida y cultura de la antigua Grecia. Estas historias no solo explicaban el origen del mundo y de los dioses, sino también las relaciones humanas, los valores culturales y las lecciones morales que los griegos transmitían de generación en generación. Entre los griegos hay que decir que los dioses tenían una participación en la vida cotidiana absolutamente asombrosa en cada rincón, digamos, de alguna manera, del comportamiento de las sociedades griegas antiguas. Había una intervención más o menos directa de los dioses. Todo empezó con el amor entre Gaia y Urano. Gaia era la tierra, Gea le llamaban algunos. Y Urano, el dios del cielo. Urano se enamoró perdidamente de Gaia, tanto que cuando empezaron a tener hijos, Urano se sentía profundamente celoso, no quería que Gaia dedicara un solo minuto de su atención a ninguna cosa que no fuera él. Así que, para evitar que Gaia se distrajera, lo que hizo fue empezar a devorarse a cada hijo que tenía, se los comía enteros para que desaparecieran del mapa. Está toda esa lucha, ¿no? de Zeus contra Cronos, en lo que, bueno, él gana esa guerra y Cronos, que se había comido a sus hermanos, los termina vomitando y reparten el mundo, ¿no? Zeus está en el Olimpo, Hades en el inframundo, Poseidón en el mar y Deméter en la tierra, y reparten el mundo. Entre los mitos más conocidos se encuentra el de la creación del mundo, donde el caos primordial dio lugar a Gea, la tierra, y Urano, el cielo. De su unión nacieron los titanes, que más tarde serían derrocados por los dioses olímpicos. Cada uno de los dioses surgieron de ese modo de relatos que a lo largo de los siglos reunieron en realidad cosmovisiones de varios pueblos diferentes. Los griegos no eran un pueblo único, eran en realidad una mezcla de pueblos anteriores, de aqueos, de dorios, de jonios. Cada uno de ellos traía sus propias cosmovisiones, pero lo que hizo muy eficazmente la civilización griega fue reunir todos esos relatos en una sola lógica. Hécate, que es una diosa interesante también, que se dice que ya estaba ahí cuando llegaron los griegos, ¿no? Es considerada una titánide, pero queda, digamos, aceptada en la mitología griega como integrada a lo que va a pasar después con el mito de Perséfone. Por ejemplo, Hécate aparece y es una diosa que ahora está teniendo mucha relevancia porque, bueno, está relacionada con todo lo que es la magia y todo lo oculto, ¿no? Aunque originalmente tenía que ver con los niños, con la familia, es una diosa lunar y con la protección de la familia, ¿no? Después sí, se transformó como la gran diosa de la magia. El panteón griego estaba encabezado por los 12 dioses del Olimpo, como Zeus como el rey de los dioses. Entre estos dioses se encontraba Hera, diosa del matrimonio, Poseidón, dios del mar, Atenea, diosa de la sabiduría, y Apolo, dios del sol y la música, entre otros. Cada uno de estos dioses tenía un dominio específico, pero también exhibían características humanas como el amor, los celos y la ira. Entonces había una interdependencia, fíjate vos, de un conjunto inmenso de figuras míticas que daban explicación a prácticamente todo lo que sucedía y, lo que es más importante, regulaban el comportamiento cotidiano de las sociedades griegas. La mitología griega
ha tenido un impacto profundo en la literatura, el arte y la cultura occidental. Obras literarias como la Ilíada, la Odisea de Homero y las Metamorfosis de Ovidio han perpetuado estos mitos a lo largo de los siglos. La mitología también inspiró las tragedias griegas como las de Sófocles y Eurípides, que exploraban temas de destino, orgullo y moralidad. Los griegos eran profundamente devotos del destino. Ellos creían que todo intento humano por tratar de torcer o de modificar un destino que estaba marcado desde el principio era pura arrogancia, orgullo que debía ser castigado por los dioses. Cuando hablamos de mitología griega, no podemos evitar encontrar fuertes similitudes con los dioses romanos. En realidad los dioses romanos prácticamente no existían. Fueron una copia bastante fiel, digamos, de los dioses griegos, con algunas variantes. Les cambiaron el nombre y muy poco más. Zeus pasó a ser Júpiter, Afrodita pasó a ser Venus, pero Afrodita entre los griegos, fíjate vos, era la diosa Atenea, Palas Atenea, entre los griegos era la diosa de la sabiduría y de la guerra al mismo tiempo. Los romanos no se bancaron eso. Los romanos eran una sociedad estrictamente masculina y eso hizo que ellos diferenciaran y crearan un dios especialmente para la guerra, que fue Marte. Pero el panteón es prácticamente idéntico. La influencia de la mitología griega es tal que hasta el día de hoy encontramos fuertes presencias en nuestra cultura y pensamiento. Tales son los casos de Prometeo, el fuego olímpico y también el muy presente dios Momo del carnaval. Estos son algunos de los temas que vamos a analizar en la segunda parte de este informe a continuación. Ahora vamos a seguir con este informe sobre dioses griegos, pero quiero invitarlos a mis cursos. A través de Facebook, Universidad Holística, pueden encontrar todos estos cursos que damos regularmente, sobre todo de poder de la mente, parapsicología, de meditación. Así que nos pueden encontrar por ahí o a través del WhatsApp 092 46 10 76. Vamos a ver ahora una tanda de noticias virales junto a Jorge Umia. En programas anteriores les hicimos llegar el testimonio del doctor Sanz Segarra respecto a sus investigaciones sobre las SM, las experiencias cercanas a la muerte. En el día de hoy les traemos el testimonio de Walter, quien hace unos años, viviendo en Estados Unidos, atravesó una experiencia que ciertamente marcó su existencia. Esta experiencia comienza un día en Miami. Yo iba a trabajar siempre en bicicleta, a pie, y mi mujer, juntando unos ahorros, compró una bicicleta y me la dio. Y yo arranco en bicicleta, aprendí por mi padre de andar contramano, o sea, por la vereda, ¿no? Para poder ver los vehículos que venían de frente. Y bueno, cuando voy andando veo que dos vehículos se chocan, uno viene hacia mí. Veía que no me daba para esquivarlo, lo único que hice fue pararme en la bicicleta y esperar que el auto viniera para saltar sobre los pedales y que el auto me pasara por abajo, o sea, bien de película, pero fue toda una fracción de segundo. Pues eso hice, me agarré una palmera, frené y esperé, fue todo en un segundo. Cuando el auto viene hacia mí, yo salto, el espolón del auto pasa por debajo mío, pero me pega en el pie izquierdo, no me dio para levantarlo del todo, me gira y me mete de cabeza para adentro del parabrisas. Y ahí vi varias veces celeste verde, que hoy lo interpretó como que veía el cielo, o sea que di algunos giros. Después me dormí, o sea, como que me dormí, y abro los ojos y una mujer, una rubia vestida de color verde, me decía no move. Y yo le decía que wanna picture, que me sacara una foto, Y cuando me toca el hombro y me endereza, ahí me volví a dormir. Me vuelvo a despertar y tenía un helicóptero al lado y se veía bien como las películas. O sea, empieza así, ¿no? Se veía bien como las películas, todo, como las películas de guerra, todo en cámara lenta, todo arrastrado, frenado.
Y ahí me desmayo, o sea, no sé, pierdo el conocimiento. Y ahí entro en un lugar muy oscuro, pero muy, muy oscuro. Y que no me veía ni las manos, o sea, yo no veía nada, no había sonido, no había nada, pero un lugar tan silencioso que era ensordecedor, pero a la vez era fascinante. Ese lugar era hermoso. Y aunque no se veía nada, o sea, la sensación, la temperatura era fabulosa. Y no sabía dónde estaba porque no se escuchaba nada. Y en un momento empecé a ver un punto blanco a lo lejos que me llamaba la atención. Y yo no sé si yo me empezaba a acercar o el punto se empezaba a agrandar y a mí me daba la sensación que yo iba hacia ese punto blanco que se iba agrandando. Y era tan blanco que era enceguecedor, pero a la vez no te molestaba la vista. Era un blanco que no lo podías ver, pero era fascinante. El aroma, la temperatura, o sea, hasta ahora lo recuerdo y era hermoso. Era un lugar para quedarse toda la vida ahí. Y bueno, seguí transitando hasta que en un punto eso blanco quedó enorme, de grande, y estuve un rato, para mí estuve un buen tiempo. Y era tan lindo, tan placentero que ahí como que tomé conciencia de cosas y yo no quería volver. Me sentía tan bien que dije, esto es un lugar ya está, es mi lugar. Y en un punto no sé qué pasó, que vi todo oscuro y me desperté con las sábanas, ¿no? O sea, estaba tapado hasta la sábana con una sábana blanca hasta acá arriba. Y ahí tomé conciencia de mi cuerpo. Yo no sabía si tenía las manos, los brazos por el accidente, porque empecé a tomar conciencia. Y ahí al tomar conciencia me empezó a doler todo. Que yo empecé a gritar y era mucha gente que pasaba y todo hablando en inglés. Y yo decía help, o sea, ayuda, help. Y una pasó y me miró y puso cara sorpresa. Y ahí aparecieron 2 o 3 médicos más y me sacaron de ahí. Pero yo llegué a ver al del lado de la cama pegadito al lado mío que también estaba tapado. O sea, y si yo estaba tapado, por deducción, o sea, no estaba. Y por lo que me enteré después, cuando fui con mi esposa a buscar los documentos a la North Miami, a la policía North Miami, o sea, mis documentos se habían enviado a Tallahassee. Y según ellos, cuando los documentos se envían a Tallahassee, es porque la persona había fallecido. Como en otras personas que han atravesado situaciones similares, la orientación que hasta ese momento tenía la vida cambia. El sufrimiento no lo puedo ver más. Es una experiencia que de repente tenga que pasar, que las personas tengan que pasar esas experiencias. No lo sé eso, pero a mí me molestan. Entonces no me gusta ver más el sufrimiento. Por eso hoy me dedico a otras cosas y no sé, quiero que la gente deje de sufrir, que empiece a ser más alegre, a dar más, a compartir, a servir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No servir de esclavo, servir de ayudar al prójimo a lograr lo que él quiere lograr, como él lo quiere lograr, siendo ecológicamente, ¿no? Que sea bien para él y para el contexto. Hoy ya no es el que era y su punto de vista es otro, distinto a ese Walter que se subió a una bicicleta en aquella calle de Estados Unidos. Y esta experiencia, el abanico ya no fue un 160 grados o 180, ya fue un 360. O sea, me abrió las posibilidades por todos lados. Es decir, hay algo más allá, o sea, uno se piensa que la muerte le pasa a todos, pero a mí no. Y ahí uno toma conciencia y también soy parte de, ¿no? O sea, nací y me van a pasar estas cosas, ¿no? Y hoy lo interpreto y le enseño a todo el mundo que la vida es como un incienso o como una vela. 2 personas se juntan, le dan esa chispa, ese hálito de vida, la vela se prende y se va consumiendo. Y ese consumir se va achicando la energía y uno va creciendo como persona, y uno, o sea, de edad, de físico, pero realmente te estás apagando, desde que nacés te estás apagando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tiempo ese que nos va quedando? Porque esa llama en un punto se va a apagar, o el incienso se va a terminar, y vamos a quedar en cenizas. Entonces, ¿qué aroma y qué luz vamos a dar al mundo? O sea, eso es mi experiencia, ¿no? Personal, de poder que cada uno que entienda esto a su manera, y qué aroma, qué luz y qué amor va a dejar a este mundo, qué va a dejar de bueno y que otras personas puedan crecer.
Queríamos compartir con ustedes este testimonio, sin duda mucho más cercano, más profundo, contado por su protagonista, pinceladas de esta historia que cambió ese retrato que hasta entonces se dibujaba. Y eso ha sido posible gracias a Walter, a quien agradecemos porque no solo aceptó compartir su historia, sino que aún la sigue escribiendo, valorando la vida como nunca antes. Muchas de estas noticias o casos nos lo envían ustedes y lo pueden seguir haciendo a través de las redes. Pueden buscarnos en Zona Desconocida Facebook, también en Instagram, Zona Desconocida ZDI, y también nos pueden seguir en YouTube a través de Zona Desconocida, o si no, a través de mi Instagram personal, que es @HenryHelenzer. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa seguimos hablando acerca de dioses griegos. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a seguir hablando acerca de dioses griegos. Vamos a ver esta segunda parte. La mitología griega no solo servía como explicación de fenómenos naturales o como entretenimiento, sino que también reflejaba los valores y las creencias de la sociedad griega. Estos mitos han perdurado a lo largo del tiempo, influyendo en diversas formas de arte y pensamiento, y continúan siendo una fuente inagotable de estudio e inspiración en la cultura moderna. Otro mito clave es el de Prometeo, quien robó el fuego para dárselo a la humanidad, acto por el cual fue castigado eternamente por Zeus. Bueno, Prometeo en realidad, según la tradición, le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, ¿no? Que también, por supuesto, es mitológico, porque bueno, igual él dice el relato que vivían los hombres en la oscuridad, no tenían cómo iluminarse y nada más tampoco, ¿no? Y viene Prometeo, le saca el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres, ¿no? Y por lo tanto desobedece a los dioses, y por eso es encadenado en una roca en la cual todos los días venía un águila y le comía el hígado. Prometeo era un dios rebelde que tuvo la osadía de entregarle el fuego que solo existía en el mundo de los dioses, entregárselo a las familias humanas para que no murieran de frío. Eso le valió la represión, el castigo durísimo de Zeus, que lo condenó a yacer para siempre, encadenado en una montaña. Y no solo eso, le puso un águila para que por toda la eternidad le picara el hígado hasta destruirlo. Era un espantoso castigo. Un espantoso castigo. El caso de Prometeo es uno de los más controvertidos, ya que sigue siendo motivo de discusión la posibilidad de que se esté haciendo referencia a la figura de Lucifer y también el simbolismo utilizado en los Juegos Olímpicos mediante el fuego. Se lo asocia el fuego a la llama olímpica y todo eso, no es tan esotérico en el sentido de ese Prometeo que desobedece a los dioses, ¿no? Esa es la parte más curiosa, ¿no? Porque tiene que ver con el fuego tiene que ver, sí, con la luz, pero va a tener que ver con todo lo que es en la alquimia, la transmutación, ¿no? Y hay una parte de esa divinidad que decide venir también a este plano físico, ¿no? Tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con despertar ese fuego sagrado dentro de nosotros y que ese fuego se transforme o se transmute en luz, ¿sí? A la larga Prometeo es liberado. Algunos lo van a asociar a Lucifer. Fue en realidad una invención que empezó en la Edad Media, es decir, muchísimos siglos después, digamos, de que prácticamente desapareciera aquellas civilizaciones griegas originarias, que en realidad eran un conjunto más bien de pueblos. Para entonces había un distanciamiento
entre las autoridades católicas imperantes en Roma y por lo tanto en toda Europa, con la otra parte de la cristiandad que tenía capital en Constantinopla y que era lo que después se llamó el Imperio Bizantino, que en realidad era el Imperio Romano de Oriente. Como el Imperio Romano de Oriente era fundamentalmente griego, de origen griego, entonces todas esas figuras del panteón griego originario empezaron a distanciarse de las autoridades católicas y empezaron a generarse este tipo de asociaciones que hacían que lo único bueno y verdadero fuera lo que se representaba en la autoridad romana y todo lo que venía de Grecia en realidad se tomase una distancia y se asociara con lo demoníaco. Era una manera de empezar a decir los buenos somos nosotros y los bizantinos, que son los que están del otro lado, sobre todo a partir del cisma que rompió, digamos, de alguna manera la iglesia en estas dos partes, representaba lo malo, lo que debía dejarse atrás para siempre. Lucifer no como figura, digamos, negativa, sino como ese personaje que cumple una función algunos le llaman entrenador, ¿no? Es como un entrenador, el que te viene a decirte un montón de cosas y te prueba para que vos pruebes tu propio fuego y lo transformes en luz y no en un fuego que larga humo, como se usa esa metáfora, ¿no? Ese fuego que larga humo y ahuma toda la casa. La casa es uno mismo y si está ahumada por el fuego quiere decir que estás usando mal tu luz, tu fuego y estás contaminándote a vos mismo. Entonces Lucifer o Prometeo, un poco también en la mitología nórdica Loki, ¿no? Juegan un papel así, una mezcla de engaño con testeo, ¿no? Te doy acá la opción de que te vayas por este camino medio turbio a ver qué haces. Entonces ahí uno tiene que usar la conciencia para discernir. Porque creo que este sí es el mensaje que me parece más importante. Si no hay conciencia, no hay libre albedrío. Estamos funcionando por automatismo, por reacción, por respuesta condicionada por la cultura, por la religión, por lo que nos dijeron, por miedo. Cuando vienen las situaciones y ponemos conciencia, hay más luz y ganamos en luz. Luz como metáfora de la conciencia, ¿no? Luz como metáfora de la conciencia, ¿no? Uno de los casos más presentes en la actualidad, fundamentalmente en el carnaval, es el caso de Momo, quien es una figura intrigante de la mitología griega, conocida como el dios de la burla, la crítica y el sarcasmo. Hijo de la diosa de la noche Nyx, Momo personificaba el ingenio mordaz y la sátira. A menudo se le representaba como un ser que encontraba fallas inclusive en los dioses, burlándose de ellos por sus imperfecciones. Entre el primer panteón de dioses del Olimpo había uno que llegó hasta nuestros días y se instaló también aquí, en el Uruguay donde estamos ahora. Le llamaban Momo. Momo, que en el carnaval aquí en el Uruguay suele representarse en los carros alegóricos y en los cuplés de murga como un rey gordito con su coronita y más o menos sonriente, en realidad en el origen no era una figura mítica masculina, sino una mujer. Y no solo era una mujer, era travesti. Es decir, el aspecto masculino era un disfraz. La función de Momo en el panteón del Olimpo era justamente tomarle el pelo a todo lo sagrado. Mira cuánta sabiduría hay en todo eso. Es decir, poner en tela de juicio permanente lo más sagrado para que las sociedades justamente no quedaran completamente sujetas a ese carácter implacable de los dioses. La pata la metió a fondo cuando se metió contra Afrodita. Afrodita, en una de esas reuniones de los dioses del Olimpo, le dijo públicamente que hablaba demasiado y que las sandalias esas que usaban le hacían un ruido más espantoso todavía que la cháchara que tenía. Ahí la echaron del Olimpo y Momo desde entonces se dedicó a recorrer toda Europa y a colarse en las celebraciones de carnaval.
así llegó hasta nuestros días. Es decir, todo esto tiene una presencia absolutamente abrumadora en nuestro modo de ver el mundo hasta este siglo XXI de tecnología e inteligencias artificiales. De ver el mundo hasta este siglo XXI de tecnología e inteligencias artificiales. En la mitología griega también existen referencias al trabajo interno de cada uno de los seres humanos. Uno de los mitos que resalta en el mundo griego es el mito de Quirón, hijo de Cronos y Fílida. Cronos era, como dijimos, un titán. Ellos se tienen relaciones y cuando nace Quirón, ¿por qué Quirón es un centauro? Porque ella, para escaparse de Cronos, se transforma en yegua y lógicamente él se transforma en caballo para no hacerse mucho problema y aparearse con ella, ¿no? Entonces nace Quirón, que es un centauro. Y entonces Quirón es adoptado por dos dioses muy relevantes, que son Apolo y Atenea, que se lo llevan y le dan una educación de nivel elevado, digamos, de dioses. Y aparte, claro, Quirón es inmortal porque es hijo de un dios. Y un día se arma una batalla con los centauros y Quirón va a intentar mediar. ¿Y qué es lo que ocurre? Hércules tira una flecha que tenía sangre de la hidra de Lerna. Y ahí se mezclan varios mitos. Tira una flecha y le pega sin querer a Quirón. Quirón, entonces, es herido en el muslo y no puede curarse, porque era una flecha mágica. Entonces, pero tampoco se puede morir, porque es inmortal. Zeus le dice que bueno, que sí, le puede permitir morir, pero para eso tiene que conseguir que otro inmortal renuncie a su inmortalidad para hacer esa transacción. Entonces va con Prometeo, aquel que fue que trajo el fuego a los humanos, que estaba atado en una roca, en la cual todas las noches un águila le comía el hígado. Fíjate qué curioso, porque los griegos ya sabían que el hígado se regeneraba, ¿no? Y bueno, le pide que por favor, que él necesita liberarse de ese dolor, que por favor, si él renuncia a su inmortalidad, y lógicamente Prometeo se ve que estaba cansado del tema del hígado y renuncia. Y entonces ahí Quirón muere y se transforma en la constelación del Centauro. Ese es el relato, ¿no? ¿Qué es lo que representa Quirón? Ahora que está muy trabajado a nivel astrológico en la carta astral, es la herida interior del ser humano. O sea, tiene que ver con todo lo que es el dolor. El dolor que nosotros llevamos y cargamos y no logramos sanar. La mitología griega, con su vasto repertorio de dioses, héroes y criaturas míticas, ofrece mucho más que simples relatos antiguos. Nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, el destino y la moralidad. A través de sus historias, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias virtudes y defectos, sobre el poder del amor, el valor y la justicia, pero también sobre los peligros del orgullo, la envidia y la ira. En su esencia, la mitología nos recuerda que, aunque los dioses y héroes de estos relatos son seres extraordinarios, sus luchas, pasiones y errores son profundamente humanos. Estos nos enseña que a pesar de nuestros fallos, siempre tenemos la capacidad de aprender, crecer y buscar la sabiduría en nuestro propio viaje a través de la vida. Hoy estuvimos hablando sobre mitología griega y cada vez que hablamos de mitología a mí me surge nuevamente la duda y la reflexión, sobre todo si todo mito no tuvo en algún momento algún punto de contacto con la realidad. Es decir, tal vez lo que hoy nosotros vemos como hechos mitológicos tengan algún tipo de realidad que después entendimos mal o directamente lo vimos tan fuerte, o quienes participaron de ese momento lo vieron como una realidad tan fuerte que lo dejaron en un ámbito tal vez divino o mitológico. Pasa también con las creencias, ¿no? Hoy nosotros asistimos a varios tipos de creencias y esas creencias
a veces surgieron justamente por una situación real. Por ejemplo, el mito de no pasar debajo de una escalera porque trae mala suerte. En realidad, esto se origina en un momento en donde se colocaban en las grandes ciudades justamente grandes marquesinas, y era realmente peligroso simplemente por la falta de elementos de seguridad. Y entonces se estableció que era peligroso pasar por debajo de las escaleras, y después eso se fue transformando y terminó siendo algo más mítico o cabalístico, diciendo que no podés pasar por debajo de una escalera porque te da mala suerte. Entonces, cuántas cosas que pasaron en el pasado justamente pueden haber sido transformadas, inclusive adaptadas a otras realidades. Y hablando de la mitología griega está el hecho de Prometeo, ¿no? Que muchos siguen creyendo que la figura de Prometeo es lo que en otras áreas se lo considera como un ser demoníaco, que fue el mismo o la misma figura que le dio la fruta prohibida en el catolicismo, en las escrituras católicas. Entonces, ¿qué tal si todo aquello que pasó nosotros no lo entendimos en aquel momento y fue parte de la realidad? Por eso la riqueza de incursionar en estas áreas, de la búsqueda detrás de la mitología, porque tal vez incursionar es también conocer parte de lo que fue nuestra historia y hacia dónde podemos ir también. Así que siempre celebramos que hayan personas que se interesen en todos estos eventos mitológicos. Y agradecemos también a los especialistas que participaron también de este informe. Gracias por estar, nos vemos en el próximo capítulo de Zonas Conocidas. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y nuestra